Te acuestas pronto, duermes 8 horas y aún así te despiertas como si no hubieras dormido nada. El cuerpo pesa, la cabeza va lenta y solo de pensar en el día que tienes por delante ya estás agotado. Y lo más desconcertante es esto: el fin de semana descansas, el lunes vuelves a estar igual. Si te suena, quédate, porque lo que te voy a contar cambia por completo la forma de entender ese cansancio. No es pereza, no es falta de voluntad, y desde luego no se arregla durmiendo más. Vamos a poner las cosas claras desde el principio. Existe un cansancio normal, el de un día duro, el de una mala noche. Ese se va con descanso. Duermes bien una noche, quizá 2, y vuelves a ti. Pero hay otro tipo de agotamiento que funciona de una forma completamente distinta. Es el que no responde al descanso, el que sigue ahí por la mañana aunque hayas dormido del tirón. Y ese, precisamente ese, tiene nombre. Se llama burnout. Y no es una exageración moderna ni una etiqueta de moda. Es un fenómeno reconocido oficialmente. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó el burnout en su clasificación internacional de enfermedades, la CIE-11, y lo definió con mucha precisión: un síndrome resultante de un estrés laboral crónico que no ha sido gestionado con éxito. Fíjate en 2 palabras de esa definición, porque son la clave de todo. Crónico, es decir, mantenido en el tiempo, y no gestionado, es decir, que se ha ido acumulando sin que nadie pusiera freno. No es un mal día, es la suma de cientos de días tirando de una cuerda que se va deshilachando poco a poco. Y aquí viene lo interesante. La OMS no describe el burnout como simple cansancio. Lo describe en 3 dimensiones, 3 caras del mismo problema. La primera, sensación de agotamiento o falta de energía. La segunda, una distancia mental creciente respecto al propio trabajo o sentimientos de negatividad y cinismo hacia él. Y la tercera, una sensación de menor eficacia profesional, esa idea de que por mucho que hagas, nunca es suficiente. Estas 3 dimensiones no las inventó la OMS de la nada. Vienen del trabajo de una investigadora cuyo nombre conviene que recuerdes. Se llama Christina Maslach, psicóloga de la Universidad de California en Berkeley. En los años 70 empezó a entrevistar a trabajadores que se sentían vaciados por su trabajo, sobre todo en profesiones de ayuda a otras personas. Y de esas entrevistas salieron las 3 dimensiones que acabamos de ver: agotamiento, distanciamiento y sensación de ineficacia. Maslach creó además una herramienta para medirlo: el inventario de burnout de Maslach, que sigue siendo hoy el instrumento de referencia en la investigación. Lo que ella descubrió fue que el burnout no era un fallo personal, era una respuesta a un entorno que pedía más de lo que daba. Y esto es importante repetirlo, porque es donde casi todos nos equivocamos. Tendemos a pensar que si estamos agotados es porque no somos lo bastante fuertes, lo bastante organizados, lo bastante capaces. Nos lo tomamos como un defecto nuestro. Pero la propia Maslach lo ha dicho con claridad. La mejor respuesta al burnout es arreglar el entorno de trabajo, no arreglar al trabajador. Lo dijo en una entrevista con la Asociación Americana de Psicología. El problema casi nunca está en que tú no puedas. El problema está en una desproporción sostenida entre lo que se te pide y los recursos que tienes para darlo. Pero volvamos a la pregunta del título, la que probablemente te ha traído hasta aquí. Si descanso, si duermo, ¿por qué no se me pasa? Esta es la parte que casi nadie explica bien, y es fascinante, porque durante mucho tiempo se asumió que dormir bien debería reparar cualquier agotamiento. Y resulta que con el burnout no funciona así. Hay investigación específica sobre esto, y los resultados son reveladores. El descanso nocturno, que para ti y para mí es la herramienta natural de recuperación, en una persona quemada deja de cumplir su función. Y ahora viene el dato que lo explica todo. Presta atención, porque esto es lo que diferencia el cansancio normal del burnout de verdad. Un grupo de investigadores holandeses, encabezados por Sonnenschein, publicó en 2007 un estudio en el Journal of Psychosomatic Research. Siguieron a personas con burnout clínico durante 2 semanas, midiendo cada día cuánto se recuperaban al dormir. Y encontraron algo que cambia por completo cómo entendemos este agotamiento. Espera,
porque la conclusión no es la que esperarías. Lo que vieron fue esto. El cansancio agudo, el del día a día, sí respondía al sueño. Dormías y al día siguiente estabas algo mejor. Pero el agotamiento profundo, el crónico, el de fondo, ese no desaparecía con una buena noche de descanso. Por mucho que durmieras, seguía ahí a la mañana siguiente. Y descubrieron además una pieza clave. Las personas que dormían mal, y sobre todo, las que no se sentían descansadas al despertar, eran las que peor se recuperaban. El sueño en el burnout pierde su poder reparador, y por eso te levantas vacío aunque el reloj diga que has dormido 8 horas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el cuerpo deja de recuperarse durante el sueño? Aquí entra en juego un sistema del que quizá hayas oído hablar, el eje que conecta el cerebro con las glándulas que producen las hormonas del estrés. Su producto estrella es el cortisol, la hormona que te pone en alerta por la mañana y que debería bajar por la noche para que el cuerpo descanse. En condiciones normales, el cortisol sube al despertar y va cayendo a lo largo del día. Es un ritmo, una ola que sube y baja, y en el burnout ese ritmo se desordena. Las revisiones científicas más recientes, publicadas en bases de datos médicas como las del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, describen en el burnout una alteración de ese eje del estrés y una variación anormal del cortisol a lo largo del día. Dicho en cristiano, la hormona que debería bajar para dejarte descansar no baja como debería. El cuerpo se queda en una especie de alerta de baja intensidad, encendido por dentro, aunque por fuera estés tumbado en la cama. Y un cuerpo que no logra apagar la alarma no repara. Por eso el sueño deja de hacer su trabajo. Imagínalo así. El sueño reparador es como dejar el motor del coche apagado toda la noche para que se enfríe. Pero en el burnout es como si el motor se quedara al ralentí, en marcha lenta, toda la noche. Por la mañana el depósito está más vacío, no más lleno. No es que duermas poco. Es que aunque duermas, el cuerpo no consigue entrar en ese modo profundo de reparación. Y esa es la diferencia brutal entre estar cansado y estar quemado. El cansado recarga al desenchufarse. El quemado nunca llega a desenchufarse del todo. Y si crees que esto le pasa a 4 personas con trabajos imposibles, agárrate, porque los números te van a sorprender. El burnout dejó de ser una rareza hace mucho tiempo. Se ha convertido en una de las grandes epidemias silenciosas de nuestra época, y las cifras de los últimos años lo dejan clarísimo. Lo que vas a oír ahora explica por qué probablemente conoces a varias personas así, o por qué tú mismo te has reconocido en los primeros segundos de este vídeo. Los informes más recientes sobre el mundo laboral, recopilados a lo largo de 2024 y 2025 por consultoras como Mercer y firmas de análisis de recursos humanos, apuntan a que en torno al 80% de los empleados se encuentran en riesgo de agotamiento. Otras encuestas, algo más conservadoras, sitúan en más de la mitad de los trabajadores los que dicen sentirse quemados de forma habitual. Las cifras varían según cómo se mida y a quién se pregunte, eso es importante decirlo. Pero todas apuntan en la misma dirección. Esto no es un problema de unos pocos, es masivo. Y hay un detalle que merece atención. Esos mismos informes señalan que el agotamiento golpea con especial fuerza a las personas en puestos intermedios, a quienes están atrapados entre las decisiones de arriba y la ejecución de abajo. También aparece de forma notable entre las generaciones más jóvenes, y según varios estudios, afecta más a las mujeres que a los hombres. No porque unas sean más débiles que otros, sino por la suma de cargas que recaen sobre unos hombros y no sobre otros. El burnout, como ves, no es una historia individual, es un retrato de cómo vivimos y trabajamos hoy. Llegados a este punto, quiero que nos detengamos en algo que la OMS dejó muy claro y que conviene no olvidar. El burnout, según su definición oficial, se refiere específicamente al contexto laboral. No es un cajón desastre para cualquier cansancio de la vida. Ahora bien, eso no significa que el agotamiento de cuidar a una familia, de sostener una casa o de atender a alguien enfermo no exista o no importe. Significa que la etiqueta clínica de burnout nació mirando al trabajo. Pero el mecanismo de fondo, ese cuerpo que no logra apagar la alarma,
Lo puedes reconocer en muchas otras formas de desgaste sostenido. Entonces, ¿cómo distingues el cansancio normal del burnout real? No hay una prueba mágica, pero sí hay señales bastante claras. El cansancio normal mejora cuando paras. Un buen fin de semana, unas vacaciones y vuelves. El burnout no se va con eso. Vuelves del descanso y a los 2 días estás igual. El cansancio normal afecta al cuerpo. El burnout afecta también a las ganas. Empiezas a sentir distancia, cinismo, esa sensación de ¿para qué? Y aparece la tercera dimensión de Maslow. Hagas lo que hagas, sientes que nunca es suficiente. Si te reconoces en las 3, no es pereza, es una señal. Y ahora la pregunta que de verdad importa, la que probablemente llevas un rato haciéndote. Si dormir no basta, si el descanso no lo arregla del todo, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque algo se puede hacer y mucho. Pero no es lo que la mayoría intenta. La mayoría intenta dormir más, descansar más, aguantar más. Y ya hemos visto por qué eso solo no funciona. Lo que de verdad mueve la aguja es otra cosa, y tiene que ver con el origen del problema, no con sus síntomas. Si la raíz del burnout es esa desproporción sostenida entre lo que se te exige y lo que tienes para darlo, la salida pasa necesariamente por tocar esa ecuación. No solo por descansar más, sino por reducir la carga, recuperar el control sobre tu tiempo y poner límites donde llevas años sin ponerlos. Los expertos insisten en algo que cuesta aceptar. No te puedes recuperar del burnout en el mismo entorno y al mismo ritmo que te llevó hasta él. El descanso ayuda, sí, pero es la tirita. La cura está en cambiar las condiciones que mantienen al cuerpo en alerta permanente. Y hay un primer paso que no cuesta dinero ni requiere permiso de nadie: dejar de culparte. Porque mientras creas que esto es un fallo tuyo, vas a seguir exigiéndote más, que es justo lo que alimenta el problema. Reconocer que el agotamiento crónico tiene una explicación fisiológica real, que hay un sistema de hormonas desajustado, que el sueño ha perdido su poder reparador por una razón concreta, te quita un peso enorme de encima. No estás roto, no eres débil. Tu cuerpo lleva tiempo pidiendo a gritos un cambio que tu cabeza se empeñaba en aplazar. Así que la próxima vez que te despiertes agotado después de 8 horas de sueño, no te preguntes qué te pasa a ti. Pregúntate qué está pasando alrededor de ti, qué llevas demasiado tiempo sosteniendo sin soltar. Porque ese cansancio que no se va durmiendo no es tu enemigo. Es el mensajero más honesto que tienes. Y ahora me gustaría leerte a ti. ¿Has vivido ese agotamiento que el sueño no logra borrar? ¿Qué fue lo que finalmente te hizo darte cuenta de que necesitabas un cambio? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Te leo a todos.